Tienes apagado tu micrófono. Gracias. Hola, buenos días. Me da mucho gusto verlos, ver a todos ustedes, algunas caras conocidas por acá. Qué gusto que nos acompañen. Y bueno, gracias a los integrantes de la primera generación de estas estancias por invitarme a aportar en esta primera parte del seminario. Y bueno, sin más, les vamos a comenzar, por favor. De manera, la presentación está estructurada en tres grandes partes. Vamos a hablar un poquito del contexto. Todo esto va a ser de manera muy general. Al final, creo que podemos tener una discusión particular sobre los temas que quieran. Esto solo pretende dar una introducción muy breve y muy general sobre los distintos temas del contexto de ciencia y política de estas dos disciplinas, los conceptos de interfaz, ciencia política, así como del asesoramiento científico y las principales estructuras involucradas. Bien, ciencia y política tienen concepciones muy distintas, tienen concepciones amplias, cualquier definición que ustedes gusten tomar o que ustedes puedan. Por ejemplo, vamos a ver desde ciencia que la definimos, o sea, se ha definido como el conjunto, ¿no?, de conocimientos obtenidos mediante razonamiento sistemáticamente estructurado. Y esto contrasta con política, relativamente, bueno, contrasta muchísimo con política. Si vemos una de sus definiciones es el arte con la que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. ¿Cómo? Pues cuesta trabajo imaginar que haya una parte en donde ambas coincidan, una parte en donde las dos puedan participar, en donde estemos ahí. Pero esto pasa y esto es muy necesario, sobre todo cuando se toman decisiones. Las decisiones que involucran a ciencia y a política, cuando se mezclan, son grandiosas, para bien o para mal, pero son grandiosas. Pueden ser como llevar al hombre a la luna o construir una bomba y devastar una ciudad, ¿no? Las decisiones que involucran ambas disciplinas son muy fuertes, son muy difíciles de por sí, y necesitamos saber cómo es que están funcionando. Pero bueno, vamos a ubicarnos en el contexto mexicano. México, somos más de 120 millones de habitantes, tenemos 8 partidos políticos, 128 senadores, 500 diputados, ustedes saben, tenemos un sistema bicameral. Entonces, tomar decisiones políticas de por sí con este contexto es complicado. Ahora, si le agregamos el factor ciencia, le vamos agregando un nivel de complejidad mayor, ¿no? Y después, considerando que los mexicanos creen más en limpias y amuletos que en la ciencia, por un lado, y por el otro, que los ciudadanos no confían en los partidos políticos, que es una de las formas de política, tenemos que no confían en los actores es decir, que no confían ni en los científicos ni en los políticos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Generalmente, no solo en México, sino en muchas partes del mundo tenemos esta concepción, ¿no?, de que mientras la ciencia intenta proveer información útil, evidencias, la política solo la usa para justificar o avalar algunos medios que ya tiene. Entonces, esto nos trae quejas, y nos trae quejas de todos los mexicanos. Es como nuestro deporte nacional, quejarnos, ¿no? Y entonces nos quejamos de que por un lado están los tomadores de decisiones y por el otro la comunidad científica. Decimos, no, las políticas que nos envían los tomadores de decisiones a la comunidad científica no están funcionando, no son las que necesitamos, esto no va a funcionar así. Lo que pasa es que nosotros tenemos que decirles a ustedes cómo funciona. La comunidad científica debería darles, y así como le ponemos acá comunidad científica, pongan ustedes cualquier otra comunidad, y tenemos que dar a ustedes los insumos para que hagan las políticas que nos funcionen, ¿no? Y la realidad es que se necesita una comunicación bidireccional. Ni nosotros tenemos toda la solución, ni ellos la tienen. Son actores distintos, son procesos distintos, necesitan considerar muchas cosas. Y este tipo de relaciones, este tipo de comunicación bidireccional es justamente a lo que se refiere
esta capa que conjunta las dos, la interfaz entre ciencia y política. Esto se refiere a las relaciones y a las diversas formas en que los científicos, los responsables de la formulación de políticas y otros actores nos comunicamos para intercambiar ideas, desarrollar conjuntamente el conocimiento y enriquecer políticas y procesos de tomas de decisión y de investigación. Esto, ¿cómo sucede? Esto, en este momento me quiero referir a la parte que nos toca a nosotros como parte de la comunidad científica. Para esto necesitamos aprender mucho, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que concebir es el ciclo político. En la teoría, el ciclo político nos dice que la definición de prioridades lleva a un desarrollo de una política que responda a eso. Eso nos va a llevar a decisión, a implementación, a evaluación y vamos para allá. Concebimos tradicionalmente que hay actores que participan, el gobierno federal, el Congreso, que va a tomar las leyes, va a emitir las leyes correspondientes, va a legislar, y también pretendemos o sabemos que la industria participa. Pero la realidad es que el ciclo político es mucho más complejo y tiene muchos más actores de los que nos podemos imaginar. Y se vuelve tan complejo y tan enredoso como como un ciclo de transducción de señales. Pero a diferencia, no lo estamos estudiando. ¿Y en cuál de estos actores, en cuáles de estas relaciones está el papel de la ciencia? ¿En dónde lo podemos identificar? Y esto es difícil, ¿no? Es difícil verlo, es difícil saber. Y esto no solo pasa aquí, o sea, esto pasa en Europa, esto pasa en Nueva Zelanda. ¿En dónde está el papel de la ciencia y los científicos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo para mejorar esta interfaz? Bueno, de manera tradicional o de manera general, de manera general más bien lo divido en dos formas. Uno que es la ciencia para la política, y otro que son las políticas para la ciencia. Uno, el de la ciencia para la política, se basa en el asesoramiento que nosotros brindamos como expertos en una rama particular. Por ejemplo, alguien puede ser experto en vacunas, en virus, en cambio climático, en inteligencia artificial, etcétera, y brinda insumos para que puedan servir para respaldar alguna política, algún programa. Mientras que la política para la ciencia es lo que se conoce como política científica, que son todas aquellas políticas que nos permitirán desarrollar mejor nuestro trabajo, el marco legislativo, el presupuesto que se asigna para desarrollar este trabajo, la jubilación de investigadores, la incorporación de jóvenes investigadores, las políticas de innovación basadas en ciencia, etcétera. En México tenemos actores que están participando o que en ambos sentidos. Por ejemplo, el Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República genera información y genera evidencia en distintos temas, no solo científicos, pero en muchísimos temas que sirven como insumo para los tomadores de decisiones. En su momento, la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión y el Consejo Consultivo de Ciencias también generaron mucha información, mucha evidencia para los tomadores de decisiones, ¿no? Y por el otro lado, los actores, estos son solo algunos actores que participan en el ecosistema, lo vamos a ver con detalle en las próximas sesiones. La política científica, pues la cabeza de sector es CONACYT, y hasta el momento, hasta el día de hoy, la ley vigente sigue marcando al foro consultivo como el órgano consultivo del mismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? Hay mucha gente que defiende que la ciencia solo debe quedarse acá, solo debe participar en ciencia para la política, solo debe proveer evidencia. Y entonces nos convertimos en generadores de evidencia, y luego, ¿cómo hacemos que realmente tengan un impacto? ¿Cómo sabemos que la legislación o que va a haber programas y políticas que van que van a promover o que esto va a ser útil, ¿no? Si solo nos quedamos en uno de los dos, no vamos a tener este círculo completo, no vamos a poder saber a poder tener una incidencia en el ecosistema ni en la sociedad. Pero para hacerlo, obviamente, hay que aprender y necesitamos aprender un montón de cosas que generalmente son habilidades que no nos muestran en la academia, como
tenemos eso que les decía, entender cómo es el ecosistema de toma de decisiones, entender cómo es el proceso, hay que construir capacidades. Es cierto, no somos todólogos y no pretendemos que ser todólogos ni sacar a los científicos de su laboratorio, ni que dejen el telescopio, el microscopio, lo que sea, pero sí necesitamos formarnos para aprender a hacer esto, ¿no? Necesitamos construir capacidades, no asumir que todo el mundo va a saber topología algebraica solo porque porque es lo que yo sé y es en lo que me he venido formando desde hace más de 15 años, o qué sé yo, y no es cierto, yo no sé eso, pero necesitamos, y sobre todo, ser resilientes y saber entender muy bien que la evidencia científica que tú puedas promover, proporcionar a un tomador de decisiones es solo un insumo dentro de todo lo que conlleva tomar una decisión. No es tan fácil como decir, ay, sí, eso se puede arreglar con eso no tiene nada de ciencia, eso se puede arreglar así, ¿no? Necesitamos establecer, necesitamos aprender muchas cosas y entender cuál es el papel de la ciencia en la toma de decisiones. De manera grande, de manera general, hay estructuras internas y externas de asesoramiento científico. Ya sea una u otra, todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Les puedo hablar, por ejemplo, de las estructuras externas, que son aquellas, dividámoslo de esta manera, las externas son las que están fuera del círculo de la estructura política para donde se toma la decisión. En este sentido, las externas serían aquellas, por ejemplo, como las academias de ciencias, las sociedades científicas, los institutos de investigación, las universidades, las consultorías, que están fuera del Congreso, fuera de la Oficina de Ciencia, del Ministerio, de la Secretaría, fuera de, ¿no? Mientras que los comités internos, forman parte de la estructura de una institución, de un organismo, y tienen comités, agencias estatales, servicios científicos internos, como el Parlamento Europeo, por ejemplo, o asesores científicos individuales. La principal, bueno, tienen muchas diferencias, como les decía, tienen ventajas y desventajas ambas. La principal que se ha dado con las externas y que es la queja de la mayoría es que la falta de entender cómo funciona el ciclo político, cómo funcionan los procesos de toma de decisiones, nos pueden llevar a que le encargas a una institución, a una universidad, por ejemplo, un reporte, se va a tomar 6 meses en hacerlo, 3 meses, lo que sea, cuando tú necesitas el reporte cuando los tiempos no funcionan así. Y como alguna vez decía un muy buen amigo, ¿no? No hay nada peor que un reporte que llegue cuando ya no se necesita, cuando ya no va a ser útil. Y en los comités, las estructuras internas son las que han mostrado tener mayores ventajas, sin embargo, son muy difíciles de hacer. Y en este momento, en medio de esta pandemia, podrán ustedes decir, sí, pero incluso los países que tienen todas las estructuras internas ha funcionado, y eso lo podemos discutir más adelante, si quieren. Pero en este punto quiero mostrarles el papel de los asesores científicos individuales. Hay muchos países que han establecido dentro de sus gobiernos esta figura, y lo que hace un asesor científico es poner la ciencia en el corazón del gobierno. Ese es como su eslogan. Y podemos ver que en Nueva Zelanda, por ejemplo, Sir Peter Gluckman fue el primer asesor científico en jefe en Nueva Zelanda. Él, de hecho, es el chair de la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental. Los invito también a que busquen a INSA en las redes sociales y se puedan unir a esta página. Solo necesitan poner su correo electrónico. Tenemos un comité en Latinoamérica también, por cierto, y ya estoy haciendo un comercial. Pero bueno, ya aquí también tenemos en Canadá, incluso en Quebec, ¿no? A nivel estatal. Tenemos en la India. Los invito a que busquen en diversos países donde está, Estados Unidos también tienen, etcétera. Necesitamos, ¿qué es lo que hacen? Necesitamos saber qué es lo que hacen estos asesores científicos. Y lo que hacen es justo, ellos hacen todo, ellos no hacen solo una parte.
ellos tienen que ver cómo funciona la ciencia para la política, tienen que asegurarse que provean que la ciencia sirva de insumo para las políticas y también pues que las políticas nos permitan realizar el trabajo científico de la mejor manera. Porque ¿qué pasa si no? Y me gusta mucho esta caricatura. ¿Qué pasa si tenemos una muy buena ciencia basada en evidencia? Si nos quedamos solo en generar evidencia y en ver cómo se usa y en hacerla, pues va a estar muy bien, vamos a salir en la foto, o va a salir la foto muy bonita, pero por el otro lado, pues no va a servir de mucho, ¿no? Esta legislación no va a poder ser implementada si no tenemos suficiente compromisos y el papel si tenemos muchos más actores que están más metidos en el proceso que nosotros, si no tenemos fondos, si hay oposiciones incluso entre nosotros mismos, ¿no? No hay en México también tenemos esto de que somos campeones en microesfuerzos macrodesorganizados y entonces todo lo que uno quiere hacer, el otro, o lo que uno puede, en lo que puedes colaborar con el otro, no, mejor porque lo hago yo solito, no importa si no tengo, no se usa mucho la experiencia que tenemos. Entonces, esta es la razón por la que no, personalmente considero que no podemos quedarnos solo en una parte, solo en servir como ciencia para la política, sino que también necesitamos trabajar en las políticas para la ciencia. Y bueno, esta es la primera parte. Como les digo, pretendo solamente ser de manera muy general, podemos discutir de todo este proceso y por supuesto, pues muchas gracias otra vez y los dejo con la siguiente presentación. Muchas gracias, Alma, por tu presentación. Seguro la audiencia va a tener muchas preguntas. Les recuerdo que las pueden dejar en el chat o indicarnos también por el chat si las quieren hacer activando su micrófono al final de las presentaciones. Ahora démosle la bienvenida al doctor Daniel Jiménez. Él es físico, también es egresado del programa de doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, del CINVESTAB, y actualmente es nuestra interfaz ciencia política en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, uno de los más grandes del mundo. Démosle la bienvenida a Daniel. Hola, gracias, Ani, por la presentación. Voy a compartir mi presentación. Bien. Ahí está. Ok. Nuevamente, muchas gracias, Aline y todos los que están presentes. Yo voy a hablar acerca de la importancia del asesoramiento científico. Igual que mencionaba Alma, esto va a ser de manera muy breve, así como a vistazo de pájaro. Se podría profundizar en muchas cosas, pero bueno, tratamos de hacerlo como a manera de introducción. Entonces, para empezar con esto, yo quisiera empezar por esta parte. Mostrarles este libro, es muy interesante. Y el nombre del título dice de qué trata, que es El juicio bajo incertidumbre, que es, de Daniel Kahneman, que es este cuate que está aquí, y vamos a ver y otros. Es muy interesante y es muy comentado. Él ganó el premio Nobel de Economía, curiosamente, siendo psicólogo. ¿Y por qué lo ganó? Bueno, porque en este libro, en este libro a lo que se refiere es cómo tomar una decisión o cómo se hace un juicio cuando hay incertidumbre. Bueno, la mayoría de los juicios, todos hacemos juicios a diario, la mayoría no tienen problemas, son en automático. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues usualmente acudimos a la intuición, libros, amigos, al puro azar, al ahí se va, como decimos aquí en México, y tal. Pero a menudo eso no es suficiente. Lo que sí hacemos de manera muy fácil y sencilla, digamos, es tenemos ya ciertos atajos mentales, porque en realidad lo que buscamos es información que reduzca nuestra incertidumbre, que nos ayude a hacer esa decisión, pero la incertidumbre casi siempre ahí va.
Entonces, esto lo digo porque ahora me gustaría pensar, ¿qué pasa si esta decisión afecta a muchas personas? ¿O qué pasa si esta decisión no es impuesta, no la tomamos nosotros, o es a largo plazo? ¿O qué pasa si además... Perdón, Daniel, te interrumpo si un poquito. decisión... Daniel, me piden que si te acomodas un poquito mejor el micrófono, porque no se escucha del todo bien el audio, o tal vez hablar un poquito más fuerte. Más fuerte, sí, como habíamos dicho. A ver, permítame. Espero que ahí me escuchen mejor. Entonces, decía yo, ¿qué pasa si esta decisión afecta a muchas personas? ¿Qué pasa si esta decisión no es impuesta o es a largo plazo? Perdón, es que me están moviendo los intervalos. ¿Qué pasa si además esta decisión tiene que ser inmediata? Entonces, cuando consideramos esta clase de cuestiones, sobre todo en los casos de cuando afecta a muchas personas o cuando es a largo plazo, eso a menudo corresponde, cuando esas decisiones son tomadas por gobiernos o entes reguladores, son decisiones que se conocen como políticas públicas. Entonces, muchas de estas decisiones de políticas públicas, además, no sabemos cómo son tomadas. Perdón, nuevamente con esto. No sabemos cómo son tomadas, no sabemos qué criterios se usaron y no sabemos si esos criterios verdaderamente fueron los mejores. ¿Okay? Entonces, para ello, a menudo lo que nos va a servir es entonces pruebas para poder fundamentar, digamos, mejor esas decisiones. Y esas pruebas se requieren que sean reales, o sea, que provengan de datos reales, de cosas que hayan ocurrido, de experimentos o de la experiencia, que esa prueba sea además pertinente, porque que estos datos, estas pruebas, considere aquellos que sirvan para fundamentar, para explicar el fenómeno que nos interesa, y también necesitamos que esas pruebas sean fundamentadas, es decir, que posea un bagaje teórico de preferencia que le dé robustez a las conclusiones. Daniel, perdón que te interrumpo otra vez. Me comentan que no se escucha nada bien el audio. Vamos a aprovechar para tomar un minuto y ver si lo podemos arreglar. Te llamo. Ok. Ok, a ver, ¿sí me escuchan ahora mejor? Sí. Perfecto. Entonces, a partir de aquí continúo mi exposición por el teléfono. Bien, permítame. Ajá. Entonces, me regreso un poquito a lo que estaba diciendo. Entonces, la idea era, si se van a tomar decisiones y son a largo plazo, y afecta a mucha gente, y estas decisiones son tomadas por entes públicos, esas son políticas públicas. Para las políticas públicas necesitamos pruebas, y que esta prueba además tenga ciertas características, que son las que ponía aquí, que sea real, perdón, es que no sé qué pasa, que me está moviendo aquí, la presentación que sea real, que sea pertinente y además que esté fundamentada. Entonces, curiosamente, esta clase de formación es para lo que están entrenados los científicos. O sea, precisamente es para manejar pruebas fundamentadas, pruebas reales, para poder seleccionar las que son pertinentes, las que nos van a ayudar a explicar las cosas. Y sobre todo que se van a poder implementar para las decisiones que tomen estos organismos. Entonces, cabría esperar que personas con este perfil, pues serían unas personas que servirían mucho para la implementación de estas políticas públicas. Y sin embargo, lo que ocurre, al menos en México, no es así. Aquí pueden ver del lado derecho, esta es una encuesta del INEGI sobre los titulares de las dependencias en la Administración Pública Federal, y pueden ver que las personas con posgrado
ocupan una porción muy, muy pequeña, alrededor del 4% en el mejor de los casos. Es decir, no hay gente con esta preparación y con esta visión en la administración pública federal. Probablemente en las administraciones locales o estatales sea algo similar. Entonces, esta es una situación que llama la atención y que es preocupante en el sentido de que quizá no haya personas que tengan esa formación o no las suficientes. Entonces, para ver ya con un poco de más, digamos, carnita, ¿qué pasa aquí? Me quiero referir a dos casos de estudio. El primero es la regulación de la industria del tabaco en Estados Unidos a mediados del siglo XX. ¿Y ahí qué ocurrió? Bueno, a mediados del siglo XX, alrededor de los 50, cada vez empezaron a haber más y más y más casos en los que había una relación, parecía haber una correlación entre personas con enfermedades, sobre todo con cáncer en pulmón y consumo de tabaco. Se fueron acumulando y acumulando y acumulando las evidencias. Sin embargo, ahí hubo una lucha entre la industria tabacalera y la ciencia, digamos, los reportes científicos, una estira y afloja de ver quién tenía la razón y tal. Y bueno, a lo largo del tiempo las pruebas científicas dieron lo que tenían que dar, lo demostraron que había una correlación y esto llevó a una política pública que fue robustecer la legislación, endurecer las sanciones y algunas otras observaciones. Por ejemplo, en el caso de los anuncios, de la publicidad y tal, ¿no? Ese es un ejemplo creo muy claro. Parte de esto se puede ver, por ejemplo, es una manera, digamos, más o menos fácil de verlo. Hay una película que es Insider, la pueden buscar y es precisamente un poquito la historia de alguien, de un científico que está dentro de una industria tabacalera y se da cuenta de esto. Otro caso que es muy emblemático pues es el panel intergubernamental de cambio climático. Yo creo que todos lo conocemos, pero es muy interesante porque ese además es un panel metanacional, digámoslo así. Es una organización de muchos científicos de todo el mundo, de muchas áreas, que lo que hacen precisamente es asesorar cómo es este cambio y entonces decir a los gobiernos, mira, ¿sabes qué? Esto es importante, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que puede pasar, mira, ¿sabes qué? Esto se puede hacer. Un montón de recomendaciones, ideas, observaciones y por supuesto mucho debate adentro de hacer. Y la única diferencia, todos lo sabemos, es que los gobiernos se han visto muy lentos en implementar, en escucharlos y en implementar sus recomendaciones. Y aquí también puedo hacer una sencilla recomendación. Hay un documental muy interesante, no es sobre el panel en sí, pero sobre sus efectos, creo que es muy dramática, que es Chasing Ice. Lo pueden buscar, es verdaderamente muy, muy interesante. Y entonces, en resumen, la asesoría científica es importante porque, entre otras razones, pues uno es su relevancia y es o puede ser relevante porque, más bien es relevante porque pues puede formar parte de muchas decisiones políticas que son muy importantes y que en muchas ocasiones va a tener efectos durante mucho tiempo, ¿no? Eso lo podemos ver pues en la situación actual, ¿no? Se tienen que tomar muchas de esas decisiones con evidencia científica. La otra es, pues también es importante porque además usa pruebas científicas, en el sentido que ya lo mencioné antes. Y estas pruebas además van a dar soporte a las decisiones que se tomen dentro de las políticas públicas. Un punto más que a mí me parece importante, la asesoría, es además porque da diversificación. Diversificación en el sentido de que, bueno, los científicos, las científicas, la visión tradicional es que solo están en su laboratorio, en sus experimentos y tal, pero no, sabemos que no es así. Los científicos no tan solo hacen sus experimentos, hacen sus artículos, dan clases, también permite, digamos, en ese caso, salir hacia parte del mundo, vamos a decirlo así, y eso me lleva también a el siguiente y último punto, que es el compromiso ciudadano.
Desde mi punto de vista, además, yo creo que también es muy importante considerar que los científicos, las científicas, tienen muchas dimensiones, ¿no? Padres, madres, hijos, ¿qué tal? Pues también son ciudadanos. Y entonces yo creo que esa es parte también del compromiso ciudadano que puede haber por parte de los científicos, mostrar su compromiso que puedan tener y ofrecer parte de su conocimiento para ayudar a que muchas de estas cosas que requieren cambiarse, que se necesita un cambio, pues puedan incidir en ellas. Unas áreas que yo veo muy importantes, por ejemplo, es la administración pública, como ya se dijo, para poder incidir, y eso es parte de lo que cada uno de nosotros vamos a hablar más adelante, pero también en la parte legislativa, poder dar la experiencia y señalar y decir, miren, esto es importante por esto y por esto, para las personas que toman decisiones al más alto nivel. Y pues por mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho la atención. Una disculpa por los inconvenientes técnicos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto la respondemos más adelante. Gracias. Te agradecemos mucho, Daniel. Y hay algunas preguntas que nos hicieron favor de ponerlas en el chat. Le recordamos a nuestros participantes que también por el chat pueden indicarnos si prefieren hacer sus preguntas, digamos, a viva voz, abriendo sus micrófonos. Una de las preguntas que se repite un par de veces es para nuestros dos ponentes, me parece, y se refiere a qué vías pueden ser las más óptimas para que pueda existir una relación entre las instituciones educativas y ya sea el gobierno o el poder legislativo, tomando en cuenta, como lo mostraba el doctor Daniel Jiménez, que hay bajo nivel educativo a veces en los integrantes de ambas cámaras. No sé si Alma quiere responder o Daniel. Sí, bueno, en este sentido, la integración de las cámaras por científicos o por doctores, por gente con posgrado en general, pues es baja, ciertamente. Incluso, ustedes saben, dentro de las cámaras hay comisiones de ciencia y tecnología, las cuales óptimamente deberían ser integradas por gente con formación en estos campos. La realidad es que no siempre sucede así, pero tampoco lo podemos exigir. Tampoco es exigible, tampoco es una necesidad esencial para el país que sean doctores en ciencias quienes estén en puestos así. Sería muy bueno, pero no es exigible hasta el momento, ni en México ni en ninguna parte del mundo. ¿Cuáles serían los mecanismos más óptimos para conjuntarse? Durante algunos años estuve trabajando en el Poder Legislativo Federal y hay muchos investigadores consideran que ir un día al Congreso y dar una charla ya es parte del trabajo, con eso ellos, digamos, cumplen su cuota de decir, yo ya estoy asesorando a un científico, perdón, a un político. Y eso, pues, no es así, ¿no? Venir y escuchar un día una conferencia sobre la importancia de tener una nueva instalación en México para algún tema, para alguna investigación, no es asesorar científico, tampoco lo es ir a pedirles más presupuesto, creo que necesitamos en tanto las instituciones como los centros de investigación, y las mismas sociedades científicas necesitan establecer un perfil necesitamos básicamente un perfil intermedio que pueda comunicar y que pueda entender, que pueda traducir lo que están diciendo en lo que se requiere en la ciencia hacia los tomadores de decisiones, pero este es un punto muy particular. Creo que necesita ser, y es algo con lo que nos podemos pelear si quieren, pero necesita ser de tiempo completo, necesita ser una persona que puede estar dedicada a este tipo de relaciones, que puede estar en contacto tanto con las cámaras y las comisiones que se requieran,
y por otro con las decisiones, con las necesidades que estén en la sociedad y traducirlas para ambos ambos participantes. Encontrar cuáles son las ventajas y o desventajas de cada parte de cada propuesta que se está haciendo. Creo que esa sería establecer unidades o mecanismos que permitan esta interrelación de manera más cercana y con conocimiento de causa, que la persona o las personas que estén ahí conozcan justamente cómo el funcionamiento de ambas. Esa podría ser una. La otra creo que podría ser también a través de, bueno, ya más adelante lo vamos a ver temas más usados, pero creo que esa, en mi opinión, esa podría ser una. Muchas gracias, Alma. Daniel también quiere responder. Te escuchamos, Daniel. Sí, bueno, voy a dejarlo sin la cámara para más fácil. Mi respuesta vendría un poco más por el lado de la educación. Me agrada que Alma se refirió más a la parte legislativa, donde tiene mucha experiencia. Y yo de la parte educativa, bueno, coincido con una cosa, sí es cierto, y yo lo quería aclarar, tampoco es que tengan que ser doctores, ¿no? Porque me parece que eso es poner las cosas como que uno va a llegar a salvar el mundo, lo cual no es cierto. Todos lo pueden hacer. Sin embargo, yo como decía, una de las ventajas de los posgrados es que da un entrenamiento extra, ¿sí? O sea, da una manera de poder ver y tratar los datos y codearse, digamos, con ese mundo que difícilmente lo da la pura carrera. Sin embargo, por supuesto que hay gente muy, muy preparada en muchos ámbitos. O sea, todos conocemos a gente con relativamente poca preparación académica que es muy buena y al revés. Pero entonces, por ese lado, y en respuesta a la pregunta, considerando que qué pasa cuando que la calidad educativa es muy pobre, pues a mí me parece que es empezar a ir sembrando las semillas de esto. Es decir, sabemos que la educación es una tarea de largo alcance. No es, usualmente no es de respuestas inmediatas, sin embargo, me parece que lo que se puede hacer es atacar por dos lados. Quienes ya van saliendo, poder incidir por ese lado, ¿no? Que es un poco la idea de pues, todo lo que estamos haciendo. Y quienes están en formación, pues es ir adquiriendo esas habilidades, digamos, ¿no? Lo ideal sería, por supuesto, que los planes de estudio en muchos lugares, muchas carreras, o desde antes, desde la secundaria, quizá fueran cambiando para poder tomar en cuenta esto. Pero sabemos que mover esa clase de cosas, y sobre todo en las administraciones grandes, como la federal, es un poco, como dicen, como mover a un elefante reumático, ¿no? Entonces, yo diría eso nada más. Entonces, resumiendo, poder atacar desde diferentes frentes, desde los más pequeños, tratar de ir enseñando esas habilidades, quienes tengan padres, hijos, presionar para que se hagan cambios en los planes de estudio, y de las personas ya más en posgrado, pues ir incidiendo en ello, irse formando, digamos, conociendo el ambiente, tomando cursos y tal. Y me parece que serían dos formas efectivas de poder incidir por el lado respecto a ello. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Quisiera retomar una pregunta que pusieron en el chat y se me hace muy interesante. Creo que tiene que ver con lo que dijo Alma al respecto de que la labor de la interfaz ciencia-científica, en su opinión, debe ser una labor de tiempo completo. El compañero Eric Fritz nos pregunta si es posible que un científico que participa en la interfaz ciencia-política sea completamente libre de sesgos. En otra pregunta nos dice si existe la investigación y la ciencia neutra. No sé quién quiere responder, si Alma o Daniel. Sí, yo puedo, en esta parte, y esto es una opinión mía, yo creo que no existe, tú puedes proveer la evidencia neutra, por así decirlo, y con neutra me quiero referir a que no depende de lo que tú consideras. A lo mejor tú puedes ser
tú puedes estar trabajando o tu campo de estudio puede ser uno que no va en la línea de lo que dice la evidencia científica en este caso. Y eso, la evidencia que tú proporciones no va a ser la que justifique tu línea de pensamiento o tu línea de investigación, va a ser la que es, ¿no? La que tiene que estar presente. Esto, aunque esta evidencia pueda ser neutra, en la política no va a parecerlo, porque como en la arena política, la evidencia científica, que obviamente no es la que tú tienes, es la que tú estás encontrando, tú estás agrupando, y va por un camino, va por la derecha, o va por, va por el camino azul o blanco o amarillo, el que quieran, y eso va a hacer que inmediatamente, si ves blanco, los del negro digan, es que eso es estar a favor del blanco, cuando tú en realidad jamás te pasó por la cabeza que eso iba a pasar o que eso podría suceder. Pero en la arena política hay diferentes interpretaciones. Entonces, si bien tú estás proveyendo evidencia neutra, la percepción que va a tener hacia afuera no va a parecer que sea neutra, ¿no? Eso inmediatamente te va a poner como, tú estás a favor de o en contra de tal cosa. Entonces, esta parte es una de las cosas que debemos considerar. No creo que podamos decir que haya una ciencia pura o que todo tenga una sensación de este estilo, pero bueno, ahí me quedo. Creo que esa es una de las cosas importantes que quiero compartir. Sí, me parece muy importante esa pregunta y realmente el trabajo de una interfaz ciencia política de tiempo completo es algo que no se ve tan, a veces no se ve importante y a veces no se ve cómo implementarlo, ¿no? Al respecto, Lula Contreras nos pregunta que cuáles son los medios con los que contamos como científicos hasta el momento para proporcionar un servicio de tiempo completo en la interfaz ciencia política. Bueno, pues aquí ya vamos a hacerle comercial a la Ciudad de México. Hasta el momento, el único programa en la Ciudad de México que comenzó a funcionar el año pasado, pues es donde están los compañeros que están organizando este webinar y que mañana, en la segunda sesión, les van a presentar el programa. Las cuestiones para que se relacionen. Y esta es una de las estancias en donde se provee donde se requiere esta característica, que sea de tiempo completo para que tu inversión pueda ser más adecuada, para que el aprendizaje pueda ser más completo. Me gustaría comentar también que en días recientes, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, emitió una convocatoria para postdoctorados en donde hay una sección que llama la atención, me salió verso sin esfuerzo, que es postdoctorados de incidencia. Quiero entender, porque lo he preguntado mucho, pero no me han respondido, que es como la propuesta inicial que les hicimos al inicio de la administración para formar gente en interfaz ciencia política. Sin embargo, ahí está un poco centrado a que la incidencia pueda ser en proyectos prioritarios de esta administración. Pueden ustedes revisar la página, la convocatoria de CONACYT, es la que salió el miércoles pasado. Y creo que esa podría ser otro enfoque para intentar sumergirnos en este proceso. Sí, considero que está muy interesante la convocatoria que lanzó CONACYT, pero una cosa que me gustaría resaltar, y una vez más haciéndole comercial a la Ciudad de México, y realmente el programa lo diseñó la doctora Alma Cristal, es necesario tener una formación previa, ¿no? No es tan fácil llegar del laboratorio o de tu cubículo a la administración. Hay que tener un periodo de preparación. En nuestro caso,
Se empezó con un periodo de preparación intenso a través de un propedéutico, del que les vamos a comentar más en sesiones posteriores. Y también a lo largo de estos meses nos hemos ido teniendo más sesiones de preparación, tanto en políticas públicas, etcétera. Una cosa que me parece muy importante es un comentario que nos hacen aquí en el chat al respecto de los salarios, ¿no? Que los salarios en México nos comentan que son muy bajos para gente con doctorado y más si eres mujer. Y yo quisiera preguntarle directamente a Alma, ¿cuál ha sido su experiencia y qué nos puede comentar acerca de la carrera de investigación de un investigador que está dedicado a la interfaz ciencia política? Híjole, pues mira, no hay muchos, hay mucha gente que se dedica, que durante mucho tiempo se ha dedicado a asesorar al gobierno de manera externa. En México tenemos a muchos, hay ejemplos de muchos investigadores, incluso hay aquellos que han formado consultorías para proveer algún tipo de evidencia, de información para proyectos por encargo, ¿no? A algunos les gusta llamarles tiros de precisión, aún así que lleguen muy tarde, pero el hecho es que como tal, una carrera de investigador que pueda estar en medio de la ciencia y la política no existe todavía en México. Te digo, tenemos por un lado pues asesores que fungen como generadores de evidencia, como proveedores de evidencia, y tenemos otros que están metidos en, digamos, unos en una etapa, otros en otra y otros en otra, pero no tenemos algunos que recorran toda. Y esa es la parte que yo creo que podríamos hacer con este tipo de programas. En cuanto a los salarios, sí, tienes razón. De manera general, no solo para los posgrados, en general para cualquier licenciatura, los indicadores no son nada buenos. Se ha visto un poco malbaratada la mano de obra de los profesionistas mexicanos. Ciertamente el tener el ser mujer en la ciencia de por sí ya es un poco pesado, porque aun cuando en los programas de posgrado pueda ser 50-50 la proporción de hombres y mujeres, una vez que se llegan al SNI, por ejemplo, o a la gente que contratan los departamentos, pues la proporción de mujeres es muy baja. Generalmente, a no ser por unas áreas muy particulares. Pueden ver, por ejemplo, en física o en matemáticas, cuántas mujeres hay en cada departamento o en cada institución, ¿no? Es una proporción muy bajita. Y ahora si te metes a lo mismo, si metes ciencia, política y mujeres, pues tenemos doble o triple desventaja, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tratar de encontrar cuáles pueden ser algunos puntos que nos puedan ayudar y tratar de darles la vuelta más allá de tratar de convertir esta desventaja en una ventaja, pero es difícil. Y en cuanto a los salarios, yo creo que una vez que puedas hacer esto, el salario no es malo, pero necesitaba, el chiste es encontrar dónde hacerlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, agradecemos mucho a la doctora Alma Cristal por todas sus respuestas. Ya nos queda muy poquito tiempo. Los invitamos a que nos indiquen por el chat si alguno de ustedes quiere abrir su micrófono para hacer una última pregunta o comentario, adelante. Y también los invitamos a nuestra siguiente sesión del webinar, que va a ser el día miércoles, igual a las 11 de la mañana. En unas horas les estaremos mandando el link para conectarse. Y también cualquier comentario, duda o simplemente necesidad de decirnos alguna otra cosa, los invitamos a que nos escriban al correo interfacep@gmail.com. Y bueno, cedo la palabra al doctor Carlos Abeledo. Adelante.
Adelante, doctor, lo escuchamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto de participar, de escucharlos y seguir el debate que han tenido. Quisiera agregar un punto que complementa lo que ha dicho tanto Alma como Daniel con sus muy buenas exposiciones, y es señalar respecto de la pregunta sobre la neutralidad de la ciencia. Yo quisiera señalar que frecuentemente cuando un gobernante o un legislador tiene que tomar una decisión, se encuentra con opciones entre actores que tienen intereses en pugna. Y ustedes pueden conocer casos en la política mexicana donde hay argumentos científicos a veces que avalan una posición y argumentos científicos que avalan otra posición. Entonces, se necesita ahí en la interfase, como han definido ustedes, alguien que pueda presentar hacia el tomador de decisión una colección de los argumentos de uno y otro lado y el sustento científico, las evidencias científicas que aparentemente sustentan cada una de esas posiciones y llevar a que el político en última instancia tome la decisión, porque digamos, política muchas veces es eso, es elegir entre cursos de acción. Por ejemplo, hoy mismo, digamos, con la pandemia y las polémicas en torno a la cuarentena, podemos tener dos posiciones, cada una apoyada en sus propias evidencias. Por un lado tenemos las evidencias de salud pública que pueden aconsejar mantener el distanciamiento y el limitar algunas actividades para evitar la propagación de la pandemia, y por el otro lado tenemos argumentos o posiciones sociales o económicas que dicen, bueno, si tenemos las actividades del país, tenemos esta y otras consecuencias. Bueno, en última, cada una de estas podrá tener sus argumentos y creo que lo importante es tener entre la decisión del político y las evidencias que pueden provenir de distintos campos de la ciencia, alguien que pueda resumir y decirle al político, mira, tú tomas una decisión, si tomas esta decisión, inclinas la balanza en este lado, o si tomas esta otra decisión, inclinas la balanza hacia este otro lado. En última instancia, bueno, el político o la mayoría en un congreso optará. Esto un poco para decir, no se trata solamente de que hay una sola verdad y que entonces desde la ciencia va a salir la solución para todos los problemas políticos, porque a veces hay problemas políticos complejos que son necesarios de evaluar desde el punto de vista político, teniendo en cuenta las evidencias que hay en uno y en otro sentido. Y ahí es donde tenemos la difícil posición de gente capacitada que pueda actuar justamente en esa posición de interfase, sea como asesor científico del gobierno sin ser especialista, pero que puede convocar a distintos especialistas a presentar opciones, o como comités asociados a las legislaturas que presentan para los distintos aspectos que trata la legislatura, sean estos de salud pública, de energía, de agricultura, argumentos que puedan ayudar a la toma de decisiones. Gracias y saludos y felicitaciones
por la actividad que están realizando. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. No podemos estar más de acuerdo con usted. En los pocos meses que hemos estado desempeñando esta función, los becarios de Interfaz nos damos cuenta de la importancia de esto, ¿no? De no llegar dando la solución, porque no es el caso. Si alguien más quiere participar, adelante, Isa. No te escuchamos, no sé por qué, pero no te escuchamos. No. Ahí ya. Adelante. ¿Sí? Hola, Sí. buenos días, buenas tardes desde España. Como veis, os llevo muy en el corazón porque tengo un recuerdo de mi última visita a México. Me encanta ver el progreso que estáis haciendo y estoy deseando que nos contéis un poco el resto, vuestra experiencia en el programa. Me ha encantado la exposición de Alma y también de Daniel y quería hacer solo un par de comentarios. Bueno, dejadme que me presente antes. Yo trabajo en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y estamos también muy centrados en temas de diplomacia científica y también estamos en la guerra del asesoramiento científico, que como muy bien ha explicado Alma y Daniel, es un sitio complicado. Tenemos todos que aprender muchísimo, políticos y científicos, y hay algunas supuestas verdades que yo creo que hay que empezar a cuestionar al menos. La primera tiene que ver con la neutralidad de la ciencia. Yo pienso que la ciencia no es neutra, es objetiva y sigue un método científico, pero no es neutra. Y os voy a poner un ejemplo. Cuando la Comisión Europea decide que va a dedicar muchísimos millones en el próximo programa marco a financiar proyectos para paliar el efecto del cambio climático, ya está dejando de ser neutra, o mejor dicho, no tiene esa neutralidad que le asumimos a la ciencia. Está partiendo de la base de que el cambio climático existe y es una realidad y que hay que investigar cómo paliar sus efectos. Esto para muchos políticos es una cosa que no es tan obvia. Y la otra reflexión que quería hacer tiene que ver también con que nosotros trabajamos principalmente con la comunidad científica, aunque cada vez más con los políticos, y a veces detectamos cierta, me sale desprecio, quizá no es la palabra, pero cierto desprecio de la comunidad científica hacia la clase política. Y pienso que eso no debería ser así y que la comunidad científica tenemos que mirar mucho sobre la responsabilidad que nosotros mismos tenemos en pelear, que es un poco lo que yo quiero entender que dice Alma, pelear porque la evidencia científica se refleje en las políticas públicas. Creo que la comunidad científica muchas veces se refugia en esa supuesta neutralidad para llegar solo a determinados sitios, como decía Alma, a presentar mi investigación delante de una comisión parlamentaria, pero no a luchar para que esa evidencia sea tenida tan en cuenta como la de cualquier otro lobby. Y esas serían mis dos reflexiones y, como os digo, enhorabuena, me ha encantado veros y el miércoles aquí me tenéis. Muchas gracias, Isa. Y Carlos, aprovecho para comentarles que tanto Carlos como Isa fueron nuestros profesores en el periodo propedéutico que tuvimos al iniciar la interfaz y les agradecemos mucho todos los consejos que nos dieron, nos han servido muchísimo en el día a día y en momentos donde nos sentimos un poco decepcionados o frustrados porque no es fácil estar en este trabajo y llegar a presentar el programa y a que nos digan, pero ¿tú qué haces? Pero exactamente, ¿tú qué haces? ¿Y para qué sirves? ¿Y para qué estás aquí? Quisiera retomar una pregunta, ya sería la última que nos ponen aquí en el chat, que me parece muy, muy relevante. Dice María Cristina Pérez y Sosa que pareciera que la asesoría científica es la asesoría 1 a 1 o la relación 1 a 1 entre científico y político, pero la mayoría de los
problemas a resolver son problemas complejos que requieren la articulación de diferentes disciplinas. Nos pregunta, ¿cuál es el papel de la transdisciplina en la asesoría científica? Y aquí abro el micrófono para los que quieran responder. Adelante. A mí me gustaría, Ali, nada más hacer una aportación rápida y en este sentido, retomar, yo creo que tanto Carlos como Isas podrían darnos una opinión acerca de esta pregunta que realmente es bastante importante y toca fibras muy sensibles. Pero antes de darles esta parte, me gustaría solo retomar de lo que decía Izaskun en relación al papel que muchos investigadores tienen cuando, digámosle, yo le puedo llamar así o le he querido llamar así, esta aversión entre por la política y por los políticos, ¿no? Incluso hay gente que he escuchado que dice, no, yo cómo me voy a mezclar con esa gente inferior, ¿no? Y realmente para mí ha sido un poco decepcionante escuchar a la gente, a muchos académicos decir eso, no por el hecho de, yo espero que ustedes me entiendan el sentido en el que lo digo, pero sí es muy frustrante que mientras tú estás intentando tender un puente entre ambos, hay gente que cree que no es necesario ni siquiera tender un puente porque la ciencia es la que tiene la verdad y la política son gente que pues ahí está y medio hace trabajo y medio no lo hace y son corruptos y no, necesitamos aprender, hay muchísimas cosas que hay que entender antes de esto. Y bueno, nada más para esta parte de la transdisciplina, claro, es sumamente importante y hace rato yo les decía y que el hecho de decir, es que resolver ese problema no tiene ciencia, ¿no? Se nos hace tan sencillo creer que las cosas se pueden resolver como se resuelve con una ecuación o con una reacción o con un Westerblot, o sea, sí, así voy a resolver mi problema en el laboratorio, sí, pero en el laboratorio es una cosa y para resolver un problema, sobre todo un problema social, se requieren muchísimas cosas y se requieren el aporte de muchísimas disciplinas, ¿no? Digo, Elizabeth también creo que puede ayudarnos un poquito con esto. Ella también ha trabajado en Perú con varios temas relacionados y nada más les comento para abrir la discusión si gustan. Retomando el cuento ¿no? La anécdota del el granjero cuyas vacas ya no están dando la leche que daban antes y le pide ayuda a la universidad. Y la universidad conforma un grupo de científicos para que vayan y analicen. El grupo pues es conducido por un físico teórico. Entonces van y analizan todo, ven todos los elementos que existen, llevan a gente de todas disciplinas, claro, pero al final pues la recae en el jefe del grupo, en el físico teórico, en armar el reporte. Y bueno, ya le dicen el reporte que le entregan al final al granjero es, ok, ya sabemos cómo resolver tu problema, pero solo va a resultar, pero solo funciona para una vaca esférica en el vacío, ¿no? Y esto es una parte de las cositas que nos toca saber, ¿no? No necesitamos saber que hay más cosas que solo lo que está en nuestra disciplina o en nuestro papel. Y esa es una de las partes que necesitamos entender como interfaz y poder hacerla. Pero bueno, me gustaría escucharlos también. Muchas gracias. Sí, adelante, Elizabeth, ¿querías comentarnos algo? Sí, hola, buenas tardes. Elizabeth aquí desde Perú. Qué gusto. Llegué un poquito atrasada a la reunión, pero justo creo que me toqué con unos temas necesarios. El tema de la interfaz, el tema digamos, del desencuentro entre política y ciencia, siempre se ha tenido a nivel de historia que la ciencia y la política van en caminos paralelos.
pero ahora ya se maneja el concepto de que hay una convergencia, y creo que la convergencia de eso es necesariamente el tema del asesoramiento científico, ¿no? Es la mejor herramienta que tenemos en este momento. Quería mencionar que creo que es importante, tanto los científicos como los políticos, partir del concepto. Igual, en ciencia o en política tiene que haber un concepto estandarizado. Y creo que el concepto para romper esas barreras, porque sí, las barreras realmente son complicadas, es el tema de que la ciencia es para resolver problemas, pero ahí es inconcluso, es para resolver problemas de la sociedad. Entonces, si ya lo ponemos como tal, es para resolver problemas de la sociedad, el político también tiene esa responsabilidad de resolver problemas para la sociedad o de la sociedad. Entonces, hay un punto de encuentro entre ellos. Y creo que tenemos que comenzar en nuestros países a implementar esa cultura de poner que es resolver problemas para la sociedad. Porque si no, nos vamos a quedar en el concepto en el que el científico es un teórico experimental y cuyos resultados solo funcionan en el laboratorio. Y no es así. Sus resultados se obtienen en laboratorio para ser aplicados a la sociedad. Entonces, creo que tenemos que partir como punto focal del asesoramiento científico en el tema de focalizar que todo lo que hace la ciencia es para la sociedad. Y ahí está el punto de convergencia con el político. El tema de cambio climático, escuché el comentario casi final de Isa, es un ejemplo clarísimo para que el asesoramiento científico caiga en su concepto como tal, porque el cambio climático, por definición, es multidisciplinario. De repente hasta puedes incluirle el concepto transdisciplinario. No puedes hablar de cambio climático solo pensando en clima, solo pensando en oceanografía o en cualquier otra ciencia natural. Tienes que pensar en el concepto también de las ciencias sociales, y eso los involucra también a ellos, ¿no? Ese es un tema que es completamente complejo a nivel internacional. Mismo los países desarrollados no lo adoptan aún, pero lo implementan sin adoptarlo. Lo que nosotros estamos haciendo no lo adoptamos y no lo implementamos. Es lo que quería compartir y nada, decir que el asesoramiento científico es una herramienta que tenemos que buscar nosotros la manera de que esto se empodere, ¿eh? Tanto la sociedad como también los políticos. Una de las mejores maneras de verlo esto empoderado, y nos gustaría, creo que a todos, yo soy científica, ¿ya? Y te digo, nos gustaría, es que las normas, los estatutos, los reglamentos tengan algún fundamento o sustento científico antes de ser elaborados. Y en nuestras comunidades, de repente a nivel de América Latina, creo que el científico, de hecho, él siempre dice es, ¿no? Nosotros, es que es la verdad. Creo que también a nosotros nos compete un poco cambiar el chip y decir, sería, bueno, no es lo correcto, pero creo que por un tiempo tendríamos que dar esa oportunidad para que no se sienta esa especie de guerra o aversión que se tiene entre ambos, ¿no? Sería, bueno, es un poco más diplomático y podríamos llegar a ese consenso. Entonces, lo que queda es que tenemos que establecer las herramientas adecuadas para que se plasme finalmente lo que buscamos a través del asesoramiento científico. Bueno, es lo que podría mencionarles. Me gustaría responder una cosa que ha dicho Elizabeth. La verdad es que el tema es fascinante, podríamos estar horas, pero no puedo estar más de acuerdo con ella. Y lo hemos tratado poco, pero si no fuera por lo trágico que es la gran pandemia de COVID que estamos viviendo, que todavía a ver a dónde nos lleva, pero si por un momento nos abstraemos de la tragedia que estamos viviendo, es fascinante como caso de estudio del asesoramiento científico y de la cantidad de fallos tremebundos que están teniendo los gobiernos. Por ejemplo, contraponiendo la ciencia a la economía y, por ejemplo, conformando expertos científicos en COVID que ignoran a las ciencias sociales y a las humanidades. Yo estoy harta de ver comités científicos de muchísimos países del mundo en el que solo hay virólogos y epidemiólogos. ¿Y qué pasa con la psicología del confinamiento? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con otras tantas dimensiones de la tragedia que no se están? Entonces, pienso que
tenemos que aprender todos, tenemos que aprender, los políticos tienen que entender qué es la evidencia científica y, por supuesto, entenderla también desde las sociales y las humanidades. Y una dimensión que a mí me asusta particularmente, que es un poco, lo ha comentado Elizabeth, es cómo la sociedad comprende el asesoramiento científico. Porque tal y como se está presentando ahora por los políticos, parece que todas sus decisiones están basadas en evidencias científicas, cuando los que somos científicos sabemos que apenas hay evidencia científica sobre el COVID. Entonces, o esto se explica bien y la sociedad entiende bien el grado de incertidumbre con el que nos estamos moviendo en esta pandemia, o a lo mejor la ciencia es una gran perjudicada en el análisis que la sociedad haga de esto. Porque decisiones que son eminentemente políticas, muchos dirigentes políticos están un poco protegiéndose detrás de la evidencia científica. Entonces, ¿dónde empieza la decisión política? ¿Dónde acaba la evidencia científica? Es un sitio muy complejo y, insisto, tenemos mucho que aprender. Y yo creo que COVID es un ejemplo fantástico, porque además vamos a tener cientos de modelos de diferentes países, vamos a aprender muchísimo y espero que no muy tarde. Solo para complementar lo de Isa, completamente de acuerdo, exacto, y decirles de que si hemos llegado a esta situación, es uno de los factores que mencionó Isa, es la falta de científicos. De hecho, estamos hablando del tema actual, pero la ciencia no es para resolver solamente problemas actuales. La ciencia es para resolver problemas que podrían venir. Ahí el concepto de podrían sí aplica. Pero ese podrían es porque el científico está formado para tener una visión a largo plazo y tener y objetividad. Y lo que está ocurriendo en nuestros países es que la visión a largo plazo para hoy, 2020, no la han tenido nuestros científicos hace 15, 20 o 30 años. Si hablamos, por ejemplo, el tema de los sistemas de salud, si estos serían implementados con el apoyo o el sustento de los científicos pensando en lo que podría pasar, creo que nuestros sistemas de salud estarían muy bien estructurados, porque hay mucho de tecnología que hacer ahí, pero no lo están, ¿no? Entonces, esa visión a largo plazo es súper importante para que, bueno, pensemos en lo que va a ocurrir después. Mira, el quinto reporte del IPCC de cambio climático sobre eventos extremos, creo que salió el 2010, y en uno de los resúmenes dice que el cambio climático a nivel de Sudamérica, menciona como un impacto global el incremento de plagas y enfermedades. Y si nos podemos hacer un recuento de cuántos países de América Latina se dedicaron a estudiar plagas y enfermedades a raíz de esa sola premisa de lo que dice el reporte de IPCC, pues no tenemos avance. Entonces, ¿dónde han estado los científicos? Y bueno, ¿y qué han hecho los políticos frente a esa premisa? Se incrementarán plagas y enfermedades. Entonces, ese es un tema que creo que bueno, lo pongo solo como ejemplos, pero es como dice Isa, es un gusto conocerla, no la conocía, la conozco ahora. Digamos, es un tema que nos llevaría horas a discutir, pero creo que el foco es ver ahora que nuestro instrumento, en base al conocimiento de los científicos y al conocimiento de los que estamos en proceso de formación o los que estamos incursionando en la red de los políticos, sea entendido como tal y sea utilizado como la herramienta para que esto cambie frente a tomando como referencia a este ejemplo que sí de verdad nos tiene que traer muchas enseñanzas, ¿no? Muchísimas gracias a Isa y a Elizabeth. Sí, sin duda es un tema interesantísimo, qué bueno que se abrió la discusión, es justamente lo que queremos propiciar con esta serie de webinars, no solo preguntas específicas, sino la discusión acerca del papel de los científicos en el asesoramiento de los políticos. Sin duda el COVID, del que vamos a hablar en nuestra tercera sesión, desde el punto de vista de lo que ha sucedido en la Ciudad de México y en México, dará para mucho más. Y justo ahí retomo, y para finalizar la sesión,
el comentario o la clasificación que hizo Alma en su presentación acerca de ciencia para la política y política para la ciencia. Quiero mencionar que no son dos ramas separadas, que lo mejor que podríamos hacer es que una esté informando a la otra todo el tiempo, ¿no? La ciencia para la política le puede informar a la política científica en dónde se necesita investigar más, en dónde se necesita generar más recursos y capacidades para prepararnos para el futuro o para resolver problemas que emergen, ¿no? Que no podemos prever, pero que tenemos que resolver. Aprovecho para invitarlos a nuestro siguiente webinar del día miércoles, en el que me toca presentar a mí, a Aline Villarreal y al doctor Vicente Morales. Les vamos a hablar un poquito de cómo está el panorama de ciencia, tecnología e innovación en México, y también vamos a presentar nuestro Nobel Programa de Estancias de Interfaz, Ciencia Política de la Ciudad de México, cómo está estructurado, en dónde estamos trabajando, y una vez más abrir el espacio para la discusión, que es muy interesante de verdad y hay pocos espacios para discutir estos temas. Los esperamos el miércoles a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y les recordamos que cualquier duda, comentario, sugerencia nos escriban al correo interfazcp@gmail.com, que es desde el cual les mandamos la liga para este webinar, y los saludamos con mucho gusto. Qué bueno que se pudieron conectar desde varios países del mundo, desde varios estados de la República Mexicana, y una vez más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Listo, un abrazo. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, saludos. Bye.